Por primera vez, la inseguridad está primera entre las preocupaciones de la gente. Ese es el termómetro, ¿vieron? Ese es el termómetro. Primera. Así lo revela el último informe de Opinion Lab que dirige Nicolás Guidotti. Con la inflación, obviamente cediendo como principal tema de angustia, emerge entre los problemas este flagelo social que tiene foco en el principal distrito electoral del país y el más caliente para los delitos, ¿no? La provincia de Buenos Aires, pero sobre todo el conurbano bonaerense. Días atrás, el historiador Jorge Osona lo advirtió con una frase categórica de la que yo saqué el título para esta temática. Dijo: la violencia en el conurbano va en ascenso. Está instalada hace mucho tiempo, pero en este momento existe una suerte de detonación. Detonación. Conurbano detonado. El conurbano detonado no es un fenómeno circunstancial. Es la suma de todos los abandonos. Paradójicamente, el distrito electoral que sustenta el poder del kirchnerismo, ¿no?, está hundido en la pobreza y en lo que yo le llamo el sálvese quien pueda. Uno de los casos de los que más hablamos esta semana nos remite al sálvese quien pueda. Y enseguida lo vamos a recordar. Cautivos en la pobreza, en el asistencialismo, condenados a no salir de ahí y a una realidad salvaje y peligrosa, nadie sabe, por ejemplo, con certeza, si sale a trabajar, a estudiar o a encontrarse con los amigos y va a volver con vida a la casa. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, una incondicional de Cristina, el otro día lo escuchaba a Luis Gasulla decir que Cristina incluso la veía como una potencial candidata a provincial, ensayó en medio de la polémica, del escándalo por el asesinato brutal del repartidor de Lucas, una teoría psicoemocional para los delitos. Pero lamentablemente la mayoría de los hechos no son en ocasión de robos, sino que son o peleas intrafamiliares o discusiones así en la calle, y lo que notamos como que las personas están muy violentas, no sabemos si es producto de la situación económica, que se genera un malestar y las personas reaccionan de esta manera, pero bueno, es un tema del que nos estamos ocupando, además porque no nos dejaron de mandar los fondos de seguridad, que antes nosotros contábamos con eso para equipar la policía, y se está haciendo cargo el municipio de todos los gastos. Y después compramos patrulleros para la provincia de Buenos Aires, porque bueno, este fondo con el que contábamos de Nación no contamos más. Malestar, la gente está un poco violenta, nos estamos ocupando, bueno, no se nota. Pero, ¿por qué este comentario no está a tono con la realidad? Y quiero que tomemos simplemente lo que nos contaba ayer Leonardo, el vendedor ambulante al que lo apuñalaron. Él cuenta que está vivo gracias a que lo salva el repartidor Lucas, que da su vida por él, pero también describe algo que para mí fue impactante, que creo que nos dejó helados cuando lo escuchamos, porque él describe cómo para su agresor, que iba con un arma especialmente preparada para destriparlo, con 2 filos, con una punta, fue un trámite apuñalarlo e irse caminando. Eso nos contaba ayer Leonardo. Bueno, después vamos a buscar. La indiferencia reinante y el colmo de la justificación aparece cuando el gobernador Axel Kicillof dice cosas como esta: hay gente que ahora se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Que bueno, que ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. No lo puede justificar a esto, gobernador. No puede hablar de la venta de drogas como una fuente de empleo. Si usted sabe que la droga mata a los pibes, que la mayoría se dedica a vender droga porque se hicieron adictos. Entonces tienen tal dependencia que no les importa robarle a la madre, al hermano, matar a un conocido, qué sé yo, reventarse la cabeza en 6 meses con Paco, no les importa, porque ya son esclavos.
Gobernador, usted sabe cómo funciona la droga, la desgracia que es para una familia que tiene a alguien sumido en esa esclavitud absoluta de la voluntad. Y si no lo sabe, lo debería saber. O sea, es una locura que no lo sepa si es que no lo sabe, pero por las dudas. Y también, otra cosa, usted debe saber que este problema cruza el mosaico social. No es solo un problema de desempleo o un problema entre los sectores con más necesidad. Vaya salida laboral, ¿no? Las justificaciones a los delincuentes no son nuevas, hemos escuchado tantas, pero están en el corazón de la ideología acá, que con el cuento de no estigmatizar al que delinque, ¿no?, convierte a las víctimas del delito en ciudadanos de cuarta, porque el garantismo judicial, que es la expresión más acabada de esto, empezó con los beneficios o los atenuantes para los delincuentes, y la otra cara de eso es quitarle a las víctimas de la inseguridad el derecho a tener al menos justicia. Fíjate vos cómo se pervierte el Estado, porque la idea, ¿cuál es la del contrato social? Que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y vos aceptás eso, le entregás las armas al Estado, se terminan las venganzas entre privados, los duelos a muerte, como pasaba antes de la constitución de los estados, porque el Estado se convierte en el que monopoliza la fuerza para que a vos no te maten, para que vos no te mates con otro para resolver tus problemas. Esa era la idea. Bueno, se pervierte cuando no hay justicia, cuando el que mata a otro no la paga. ¿Qué genera? Que la gente se tenga que defender como pueda, que tenga que aparecer un Lucas que encima le cuesta la vida a él, para que no lo maten a Leonardo, que es un vendedor ambulante que no sé cuánto tiempo no va a trabajar, que estaba con una colostomía, que no podía ni hablar porque se ahogaba cuando hablaba, porque le dieron en el estómago. En el mes de enero hubo un muerto por robo cada 5 días. Y febrero comenzó con la muerte de Paloma y Josué. El único pecado que cometieron estos chicos de 14 y 16 años fue buscar un lugar alejado para encontrarse, para estar juntos. Se fueron enamorados a un lugar para estar tranquilos y les destrozaron la cabeza a golpes. Les robaron los celulares, la mochila, algunos pesos y la vida. Te roban la vida en el conurbano. El sábado, cuando todo era espanto, porque todavía estábamos perplejos y angustiados por la manera en que habían asesinado a Lucas, y mientras buscaban a estos 2 chiquitos, a esta pareja de adolescentes, ¿dónde estaba el gobernador? Buscándolos con la policía, conteniendo a los padres, hablando cómo ayudar a la familia de Lucas o a la del vendedor ambulante. No. Estaba haciéndose el rocker, la estrella de rock, en la marcha antifascismo, anti no sé qué, del no sé qué, LGTB. Y yo digo, me parece bárbaro si se identificaba con la marcha, pero ¿no le parece que tenía que estar en la provincia, gobernador? Pero mire lo que le voy a decir. Hasta le banco, si lo pensaba realmente, que genuinamente haya querido acompañar a las minorías. Pero ¿no sintió que tenía que estar en otro lugar? O que al menos mostrarse ahí iba a ser otra cachetada más a los que la estaban pasando mal porque estaban velando un chico de 20 y pico de años o porque estaban buscando a estas criaturas que a las horas iban a aparecer muertas. Bueno, claramente no consideró el gobernador que su lugar era Florencio Varela o Moreno. Y eso es lo más grave. Ni siquiera que haya ido a la marcha. Lo más grave es que no consideró lo otro. Ayer, por ejemplo, hubo marchas de vecinos pidiendo seguridad. Creo que hoy va a haber más marchas. A esas no fue nadie. Veías a los vecinos con carteles improvisados bajo el sol abrasador. Yo siempre pienso cómo será ese momento donde buscan la foto más linda de su hijo, de su hija, y la convierten en una remera donde piden justicia. Y que está ahí la sonrisa
recordándote la vida que no está más, recordándote los sueños que pudieron haber sido, recordándote. Y me pregunto cómo serán los amigos que van a la fotocopiadora y piden una foto a color, y no es para un pasacalles diciéndote te amo, feliz cumpleaños, es para recordarnos que esa sonrisa ya no está más. Y son vidas, ¿verdad? Son vidas de personas como todos nosotros. El colmo del garantismo, hacía bien en recordarlo hace un ratito Nelson, fue en la pandemia, que soltaron a los delincuentes mientras nos encerraban a todos nosotros. Al mismo tiempo, y traigo cuestiones que repercuten en la realidad de hoy el Congreso empieza a empiezan las discusiones en las sesiones extraordinarias y está la ley de reiterancia, por ejemplo. ¿Cómo va a faltar una ley de reiterancia? Que con la extensión y la laxitud de los procesos judiciales hace que hasta que no se compruebe o llegue a instancias decisivas un proceso judicial, el delincuente sigue en la calle con su raíz de caño y puede matar a más gente, robar a más gente, cometer más delitos que son perfectamente evitables con una ley de reiterancia. Son evitables. Entonces, esos delitos que se cometen en el mientras tanto de la justicia son con licencia de las autoridades o de los parlamentos que no hacen una ley para evitar esto. Ojalá la saquen ahora, ¿verdad? El orden de la calle fue una de las prioridades del gobierno de Javier Milei, con foco en las protestas de piqueteros que tenían tomada la ciudad. ¿Cuántas veces lo dijimos? Y que la locura es que las autoridades te contestaban de todos los signos políticos, no se puede hacer nada, no los podemos frenar, no, porque alguien puede resultar herido, no, porque puede ser más caro hacer algo que no hacerlo. Y tenías así acampes de 3 días, chiquitos menores asándose en la 9 de julio. Y era el status quo. Era el nuevo status quo. Llegó a haber más de 10.000 protestas en un solo año. Bueno, esa fue una de las primeras, de las primeras metas del gobierno, lo logró con creces. Pero claro, está también el tema de los homicidios. Yo escuché que uno de los planes que tiene ahora la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es hacer inteligencia y acción de campo específica en los puntos donde está detectado que se producen más homicidios, para tratar de evitarlos. La verdad me gustaría entrevistar a la ministra, no tuve suerte todavía, pero me gustaría que nos cuente sobre este tema, la ministra Bullrich. Por ahí hay alguien de prensa de ella que por ahí no contestan, que sí, que están escuchando. Otro ejemplo, otro signo político también, fíjense qué interesante, porque ahora les voy a decir por qué, es la provincia de Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Puyaro tuvo claro desde el comienzo que si no hacía nada con respecto al narcotráfico y a la delincuencia, iba a fracasar. ¿Se acuerdan la polémica por los uniformes en las cárceles? Y se la bancó a la polémica, y es un gobernador radical que por ahí hubiera tenido más costo por el tema de esta visión más progre, políticamente correcta, y sin embargo se bancó porque supo que su mandato era ese, porque tenía las calles incendiadas, sobre todo en Rosario, con los narcos. A ver, les estoy hablando de una ministra por ahí con un perfil más duro, que se está afiliando a la Libertad Avanza, les estoy hablando del gobernador Maximiliano Puyaro, de Evolución, la línea de Lustó, pero que tuvieron claro qué es lo que le estaba pidiendo la gente que los había votado, ¿no? Ambos casos contrastan por muchos motivos con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en algo esencial, que yo creo que es el trasfondo también, y es la voluntad política. Porque cuando vos tenés voluntad política de resolver el problema, la gente puede decirte, che, mira, no le salió, pero se está matando para tratar de conseguir que esto se termine. La voluntad política que no tiene Axel Kicillof, que no tuvo Cristina Kirchner, porque la inseguridad también fue parte del plan, señores. La tranza con los delincuentes fue parte del plan. El gobernador puso en estos días como argumento la falta de fondos. ¿Lo escucharon? El gobernador Kicillof dijo, dirigiéndose al presidente, si realmente quiere colaborar con la provincia, presidente, podría empezar por devolver los 749.000 millones de pesos del Fondo de Seguridad de los que se apropió ilegalmente.
Yo me acuerdo los fondos de los que Alberto Fernández se apropió metiendo mano a la plata de la capital, de la coparticipación, supuestamente para atender los salarios policiales de la provincia y los problemas de seguridad. ¿Y qué cambió desde que metieron el manotazo a la plata de la capital? No cambió nada. No cambió nada. Con aquellos fondos tampoco cambió nada. ¿Y saben quién era gobernador? Axel Kicillof, que aterrizó ahora como si los problemas del delito en la provincia fueran desde hace un año, cuando asumió Milei. O sea, es su herencia, gobernador. Es su herencia recibida. Usted se la autoheredó. Entonces, los números del delito, para darles un ejemplo, se mantienen constantes en la provincia. Y con esto no me vengan con que no aumentaron. El tema es que esto significa que así se vive, no, se malvive y se muere en la provincia de Buenos Aires. 14 millones de almas encerradas en una ruleta rusa en la que te matan por un celular o por una moto. Creo que son por día 120 o 130 robos de motos nada más. Entonces el tema obviamente quedó en el centro del debate. Pero acá no es que se lo forzó al debate, que una minoría intensa en las redes lo instaló, que hay un relato. Lo que les conté al principio salió primero en las preocupaciones de la gente. Es interesante porque después siguen dos cuestiones que son el empleo y el poder adquisitivo. ¿Y saben qué está cuarto? La corrupción. La corrupción. Y esto yo lo quiero remarcar porque significa, vieron que siempre había como un leitmotiv. Cuando las cosas empiezan a andar mejor, a la gente no le importa que le roben, ¿se acuerdan? O el roban pero hacen. Bueno, dicho está de paso que el kirchnerismo robaba y no hacía. Ya llegaron a esa degradación de la degradación. Porque ponele que roban pero hacen, por decir roban está mal, les aceptás que al menos hacen. No, ni eso. O sea, robaban y no hacían. Robaban y se la quedaban. Ok. Entonces, este tema se metió en el centro del debate político. Algunos dicen que el gobierno lo puso en agenda porque así sacaba la frase de Davos. La verdad, ponele que el gobierno lo está también un poco aprovechando, pero el tema está en agenda porque a la gente la están matando como moscas. Por eso está en agenda el tema. Y ayer, obviamente, estuvo esta cuestión también planteada por el presidente de la Nación en la entrevista que le dio a Esteban Trebuch en La Nación Más. Yo avisé, Kicillof es un inútil, o sea, lo cual lo prueba sistemáticamente, o sea, se empecina en darme la razón. No solo eso, sino que además tiene una visión, digamos, en la línea de Zaffaroni, que es a favor de los delincuentes. Bueno, digamos, o sea, la gente responde a los incentivos. En fin, los delincuentes responden a los incentivos. Fíjate, bueno, Milei ve en todas partes mercados, ¿no? El mercado de la delincuencia. Y sí, hay incentivos para robar. Primero, porque no te agarran. Segundo, porque te terminan defendiendo. Porque son garantistas. Entonces, ¿cómo no los van a votar los chorros en las cárceles? Todos los votan. En las cárceles ganan con el 80% esta gente. Pero el tema que desvela Kicillof no es este. Tampoco es la marcha donde fue a caretear el otro día. El tema que lo desvela es Cristina Kirchner. Él tiene sueños de independencia. Quiere independizarse de su madre política y está buscando impulso en gobernadores y en intendentes. En un punto, todos están cansados del liderazgo sofocante de la dama. Ella, en este momento, tiene una necesidad. Ayer alguien me preguntaba, me decía alguien, yo no la veo a Cristina sentándose en una banca de la Cámara de Diputados, sentándose en el Senado. Yo me quedé pensando, el tema es que Cristina está en una posición donde ella, más allá de si quiere o no quiere, ella necesita la banca. ¿Saben por qué? No solo por ella, porque me decían, pero no, ella va a estar encantada con estar en prisión domiciliaria en el Calafate, va a hacer que vayan las marchas, a hablar de que es una presa política, de su martirio como mujer del peronismo.
El problema que tiene Cristina es que si ella va en cana, aunque sea domiciliaria, no lo salva el hijo. Entonces ella está desesperada. Ella necesita mantener lo que pueda de poder para salvar al hijo y salvarse ella. Y aparte porque si caen en desgracia tienen tantas causas que les decomisan hasta el apellido. Entonces está en una situación complicada, ella necesita ser candidata. Mirá la paradoja, al que más le conviene la ficha limpia hoy es a Kicillof. ¿O no? Al gobernador le conviene la ficha limpia. Quiero ver a los que no voten ficha limpia, ¿no? Los vamos a estar mirando a todos. El gobierno que ahora el presidente está bien, no cerró la boca porque lo criticamos al presidente porque había fracasado ficha limpia, mandó una ley, es superadora, están todos de acuerdo. Quiero verlos votar. Que no falte ninguno, que ninguno coma mortadela, salame el día anterior, que no los agarre el semáforo, que no pierdan el avión, todas esas pavadas que dijeron el otro día. Y sobre todo en el Senado, que vamos a ver a los votantes del juez Lijo y vamos a ver a los cómplices de Cris, ¿no? ¿Dónde estaba? Por acá estaba. Bueno, Kicillof quiere independizarse de Cristina y ella lo que necesita es impedir que él pueda desdoblar las elecciones. Yo lo quiero volver a explicar a esto. Son dos los métodos que hay para votar en la provincia. Creo que algo estaba diciendo Adriana Balaguer hace un ratito. Está la boleta única, que va a ser para las elecciones nacionales. Este año va a ser el primer año que los argentinos van a votar con boleta única, lo que va a impedir el curro de las listas sábana. Pero esto va a ser solamente para los candidatos nacionales, senadores, diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires, la elección va a ser a la vieja usanza, va a ser con boletas. Pero ¿cuál es el tema? Que esto va a hacer que la elección vuelva a tener un gran componente de territorialidad. Entonces, los intendentes se la van a jugar toda. Primero que van a poder poner sus candidatos, porque ya no los van a arrastrar a los candidatos las figuras estelares de la capital. Ya no es que Cristina es la que más marca, entonces Cristina por arrastre va a ser la que va a posibilitar que salgan mis candidatos, por lo tanto ella va a tener la lapicera. Se van a desembarazar de ese problema, de la lapicera. Entonces, ¿cuál es el problema de Cristina? Que si la elección se desdobla, ¿cuándo van a mover los aparatos? Lo van a mover para ellos. No lo van a mover para ella. Y el cuento de la desintermediación, yo no sé, ustedes eran chicos, pero cuando asume Néstor Kirchner y él tenía que destronarlo a Duhalde, la táctica que utilizó, que fue, por cierto, muy hábil, fue desintermediar la ayuda que le daba la nación a la provincia para los intendentes. Entonces se convirtió él en el patrón de los intendentes. A Scioli le daban pan y agua, de manera tal que Scioli tenía, creo que el 95% era para pagar sueldos. Y le daban pan y agua y él se encargaba de repartir a los intendentes. Lo otro que hacía fue empezar a construir los grupos piqueteros para el control de la calle. Porque Kirchner tenía una obsesión con el control de la calle porque sabía que así controlaba otro flanco de presión. Él tenía terror de que le mataran a alguien en una protesta, como le había pasado a Duhalde, que de hecho le termina pasando cuando lo matan a Mariano Ferreira, ¿se acuerdan? Las turbas ferroviarias. ¿Y qué pasó una semana después de eso? Murió Kirchner, después de una charla telefónica con Moyano. No estoy diciendo que sea una consecuencia de eso, pero fue esa la seguidilla. Me acuerdo cuando va Moyano al velorio que Cristina ni lo miró. ¿Se acuerdan que fue el velorio a cajón cerrado? Ella con todos los rosarios que estaba. Bueno, en esa época Cristina estaba en contra del aborto. Después cambió, se hizo feminista por un ratito y después dijo que no era más feminista. Ahí tenía el Congreso a full. Hubiera sacado la interrupción voluntaria del embarazo en 2 segundos, pero ahí ella era la responsable de que no saliera el tema del aborto. Después cambió. Son rebeletas, ¿viste? Pero dicen que son los dueños de la virtud y los electorados se lo compran. Bueno, les decía, ella necesita impedir que el desdoble de las elecciones se concrete porque eso la va a complicar. A los intendentes tampoco los desvela precisamente la virtud. No es que estoy diciendo que son pobres tipos, que no les quedó otra, no.
Lo que les interesa a los delincuentes, a los intendentes es algo que ustedes van a conocer muy bien: la reelección eterna. ¿Vieron que hay una ley que les impide la reelección? Bueno, ahora están todos como locos, se reunieron con el gobernador Kicillof para pedirle que los acompañe en reinstalar la reelección eterna. O sea, no es que tienen el problema psicosocial de que la gente está preocupada, violenta, con malestar. Ellos quieren durar para siempre en el poder y deshacerse de la ley que les pone estos límites. Porque lo que les pasa es que ellos no sufren la inseguridad. Ellos viven en countries o viven en Puerto Madero, como vivía Insaurralde o Espinosa. Ellos no tienen ese problema. Ese problema lo tiene la gente que vive en los barrios. Pero ellos están en otra, están en los countries, están en los barrios porteños, que tienen agapantos, ¿no? Luces en los agapantos y todo eso. Como si fuera poco, las contradicciones emergen por todos lados, ¿no? Porque uno puede negar la realidad o mentir, pero no puede ni negar la realidad para siempre ni mentir para siempre, porque un día vas derecho hasta el árbol y chocas contra el árbol, evidentemente. Ayer, Fernando Espinosa tuvo un mal día. Fue aceptado el pedido de elevación a juicio oral tras la denuncia por abuso sexual de quien fuera su secretaria, de Melody, que una vez hablamos con Melody. La defensa de Melody va a pedir que se lo aparte provisoriamente del cargo, algo totalmente razonable. Es más, una persona que, no sé, que sea inocente, que tenga un poquito de integridad, hubiera dicho, me aparto hasta que comprueben. Pero ya sabemos que los estropicios de género de los varones K son invisibles para los chiques, ¿eh? Si Milei dice algo es un escándalo, es nazi, es facho. Y ustedes ya saben que a mí la frase de Milei me pareció confusa, mínimamente confusa. Buenísimo que el presidente no haya tenido la intención y lo haya explicado, pero si vos ponés en el mismo párrafo homosexuales, pedofilia, se entiende mal. Es una cuestión del que le escribió el discurso por ahí, pero no estuvo mal planteado como maestra de lengua, lo digo. No soy maestra de lengua igual, pero estudié literatura un poco. Ya sabemos que los estropicios de género cuando son de los varones K no importan. Pero aparte yo pensaba, ¿quién en el peronismo se va a animar a pedirle a Espinosa que se tome licencia porque tiene un juicio oral pendiente por violencia de género, por abuso sexual, si la señora tiene doble condena por corrupta, 3 o 4 juicios orales por más corrupción por venir y la entronizaron como mandamás del peronismo? ¿Cómo le van a pedir a Espinosa que tome licencia si ella anda tranquila por la vida después de afanarse al menos, según unos 20 jueces y fiscales, 88.000 millones de pesos de la causa vialidad? Y siquiera estoy diciendo la fecha, el monto de dinero sin actualizar. Si lo actualizo, no sé cuánto se lo sumamos. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina